Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Lunes Inspiradores. Hoy en un capítulo especial que promete una charla maravillosa, la que vamos a mantener hoy, donde pues de alguna forma nos vamos a enfocar. Vamos a aprender cómo enfocar la mente. Y lo haremos gracias a un libro que desde ya está en nuestra librería, en la biblioteca de Lunes Inspiradores, que bueno, yo creo que ya de las veces que lo menciono, pues os podéis imaginar, ¿no? Cómo es la biblioteca. Nos faltan estanterías. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, oye, con ganas de aprender, pues oye, las prácticas o las ideas para enfocar la mente que al final, como nos contará Félix, nos ayuda a mejorar nuestra vida. Desde luego, vamos a descubrir ese poder transformador de la concentración mental para llenar nuestra vida de felicidad, de plenitud, de esta forma y además clara, práctica y accesible. O sea que en el fondo, oye, vamos a por mucho, pero lo vamos a hacer de forma fácil. Así que eso yo creo que es algo que se agradece mucho teniendo en cuenta cómo respira el mundo actualmente. Pues bien, Félix Torán, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, un placer. Encantadísimo de estar con vosotros. Nada, el placer es absolutamente nuestro. Gracias por acompañarnos. En nada te preguntaremos qué es para ti un lunes y también a que nos enseñes a enfocar que creo que es necesario en una sociedad totalmente desenfocada en general. David Tomás, vamos a repasar el que es el reto líder de esta semana antes de descubrir los lunes de nuestro invitado. Venga, vamos por el reto. Hoy retomamos o cogemos un viejo conocido de los retos como es Mark Twain, que decía: soy un anciano que ha conocido muchos problemas, pero la mayoría de ellos nunca sucedieron. ¿Cuántas veces nos preguntamos o pensamos o nos preocupamos por cosas que al final nunca han pasado, que nos llevan estrés, ¿no? Y nos llevan a un escenario casi catastrofista, cuando al final no pasa nada de lo que hemos imaginado? Así que esta semana el reto consiste en cambiar de perspectiva y asumir que todo aquello malo que pensamos que va a ocurrir nunca va a pasar. Y bueno, con esto esperamos tener una semana más tranquila, más centrada y sobre todo más productiva. Oye, pues qué maravilla de reto líder, que también va de centrarse, va de enfocar. Oye, al final aquí todo va un poquito de la mano. Bueno, sí que es verdad que, oye, David Tomás se le ocurre un montón con esto del reto líder, que es mucho ya, y le lleva su trabajo y la verdad es que es una absoluta maravilla. Así que ya podéis comentar en las redes sociales vuestro parecer, porque realmente nos interesa, y hacerlo a través de las redes sociales de David Tomás, que él contento no lo siguiente. Así que, oye, también vemos a sentir a nuestro invitado. ¿Por qué? Porque los que nos escucháis sabéis que nos podéis ver a través de nuestro canal de YouTube de Lunes Inspiradores, a suscribiros, etcétera, etcétera, comentar y sobre todo, pues eso, poner cara a nuestros invitados, a David Tomás, que son sonrisa permanente. Así que esa es la maravilla de inspirar en los lunes. Félix, ¿qué es para ti un lunes? Bueno, pues para mí el lunes básicamente es el inicio de algo. Y de hecho es el inicio de lo que celebraré el próximo domingo, vaya. Yo los veo así. Muy bien, oye, pues perfecto. Si es motivo de celebración, creo que es una de las definiciones maravillosas que no nos habían dicho aún. Ahí está el reto, ahí está el reto. Muchas que esas respuestas de qué es para ti un lunes, pues oye, no se parezcan, ¿no? Y aquí Félix lo ha conseguido sin duda. David, pues si te parece vamos a repasar la trayectoria de nuestro invitado, que sin duda tiene algún que otro tinte cinematográfico, pero que sobre todo llega a un punto a enseñarnos a enfocar la mente. Así que oye, adelante, David. Venga, vamos allá, Félix. Es difícil definirte, porque haces muchas cosas, ¿no? Te podemos definir, pues, lógicamente como un profesional, doctor en ingeniería, trabajando en la agencia espacial, pero además autor de 22 libros, que se dice pronto, ¿no? Y además, como nos dices, y los que quedan por venir, ¿no? Hay muchos más. Entonces, para entenderte un poco, Félix, al pasado. Vamos a ver qué valores, qué ideas a ti te calaron de pequeño, ¿no? ¿Cuáles fueron aquellos conceptos, ¿no? O aquellas ideas que han sido importantes para ti y que seguramente pues tu familia te compartió, te transmitió, ¿no? Y luego te han acompañado durante estos años. Pues no han sido pocas y para mí, desde luego, valores básicos que han habido siempre, para mí han sido la transparencia, la integridad y la honestidad, sobre todo. Para mí eso es fundamental. Detesto la hipocresía y siempre la he detestado desde que era un niño, y he tenido siempre muy claro que para mí vale más acercarme a unos pocos que valen la pena que tener que estar arrastrado por muchos que me van a llevar hacia donde yo no quiero ir, ¿no?
y he tenido siempre la tranquilidad de espíritu y además el valor interior, ¿no? de saber decir no. O sea, cuando alguien en mi vida se ha desviado hacia el lado que no me interesa, yo me he sabido básicamente separar, irme por otro camino sin ningún miedo y empezar a veces algo nuevo incluso, ¿por qué no?, para seguir hacia adelante, ¿no? He sido siempre, me he caracterizado siempre por la imaginación. De pequeño pues ya dibujaba y diseñaba mis robots y tal, diseñaba robots en papeles y tal, cuando apenas sabía casi escribir. Empecé a desarrollar software con 9 años aproximadamente, con un Big 20 de 2K. Me hacía mis primeros videojuegos. Con 10, 11 años me hice mi primer programa de inteligencia artificial tipo Siri, que te tengo que decir que cuando veo ahora lo que ponen en algunos teléfonos móviles, digo, cuidado, no te rías de lo que yo hice, ¿eh? porque algunas cosas funcionaba hasta mejor, ¿eh? Y en fin, que era muy apasionado de la creatividad, de la parte técnica y la parte creativa, de la parte científica, y por lo tanto todo eso pues me llevó un poco también desde pequeño hacia la ingeniería, ¿verdad? Que es lo que he acabado convirtiéndome. Y también he tenido siempre una parte espiritual desde muy pequeño. Con 7, 8 años, lo cuento en mis libros, me preguntaba quién soy. Y mira, me hacía esa pregunta y tuve una serie de experiencias reveladoras que no sabía explicar bien en ese momento con palabras, pero que de alguna manera marcaron un reto de pasarme la vida buscando la forma de explicar eso, de alguna forma transmitírselo a los demás y ver qué podía salir de ahí, de esas experiencias. Y eso me ha llevado por todo ese sendero que he seguido. Fantástico. Oye, decías, sé identificar esos pocos que valen la pena. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo identificas a aquellas personas que dices, mira, sí, con esta persona sí quiero compartir y quiero construir cosas juntas? Y cuando identificas a alguien que dices, bueno, pues me separo, ¿no? Y voy por otro camino. Pues lo hago con una pizquita de nada de lógica y con un todo de corazón. Quiero decir, la lógica te puede ayudar, la razón te puede ayudar a identificar lo que vale la pena y lo que no, de cierta manera. Pero si lo basas todo en la razón, ahí te pierdes. Yo lo he basado casi siempre en algo que va más allá de la razón, en lo que yo llamo mi maestro interior, que a mí no me engaña, ¿no? Y he tenido una habilidad siempre de una persona nada más verla, ya es como que le he leído el alma, ¿no? De alguna manera, me he dado cuenta enseguida y sobre todo he sido capaz de detectar rápidamente cuando a alguien no conviene. Y es que son tantos años ya, bueno, tampoco es que sea un abuelo, pero con 52 años pues tengo ya mi experiencia, ¿no? Para decir, oye, no me he equivocado hasta la fecha, así que algo tiene que ir bien, ¿no? Algo se tiene que estar haciendo bien. Y yo he confiado siempre en ese maestro interior que de alguna manera me ha guiado desde dentro, ¿no? Llámale la voz de la intuición, si quieres. Oye, cuando acabaste ingeniería que nos decías, ¿dónde te imaginabas? ¿Cómo pensabas tu futuro? ¿Sea más o menos has seguido lo que tú querías en ese momento? ¿Cómo fueron esos primeros años? Bueno, pues es muy bonito poder hablar de esto porque, mira, yo estudié ciencias físicas y luego estudié ingeniería electrónica y luego seguí haciendo el doctorado en ingeniería electrónica. Cuando yo estudiaba ciencias físicas, yo no sabía ni cómo era el trabajo de un físico, ni nada. Yo sabía que amaba la física. Eso es lo único que sabía, lo único que me importaba. Y intentaba jugar a imaginarme cómo sería mi trabajo en el futuro. No sabía ni cómo era un trabajo en una empresa de ingeniería, no tenía ni idea de nada de eso. Pero yo llegaba después de las clases a casa y tenía mi ordenador, un 386 de aquella época, o 286, no me acuerdo, un ordenador muy lento, ¿no? Y tenía mi pizarra, tal, y yo estudiaba jugando a que estaba trabajando, a que yo ya era un profesional y demás, era como un juego. Y por eso enseño, ¿no? Que las cosas que creas al final se empiezan jugando. No mucho más tarde, 10, 12 años más tarde, estaba yo en mi propio despacho trabajando en proyectos espaciales, con esa pizarra, con un ordenador, con una impresora al lado, y decía, fíjate, esto es lo que yo jugaba, ahora es realidad y ahora entiendo para qué sirve, ¿no? Y ahora toma forma, ¿no? Así que no realmente no me imaginaba, pero jugaba a descubrirlo, ¿no? Y yo creo que es muy importante tener las ideas claras, tener una dirección, pero tampoco obsesionarse con voy a hacer tal cosa exactamente, voy a hacer tal cosa los lunes, tal cosa los martes, porque te pones demasiados límites a ti mismo. Hay que tener una mentalidad abierta y dejar que las señales vayan llegando y te vayan guiando, ¿no? De alguna forma. Así que lo que luego acabé haciendo tampoco fue tan diferente, pero tomó sentido, ¿no? Y bueno, ha sido una satisfacción tremenda. Mucho trabajo, por supuesto, ¿eh? Muchísimo trabajo. Mucha gente, a mí lo que más me preguntan es cómo puedes hacer para todo lo que haces con 24 horas que tiene el día, ¿no? Pues ni yo lo sé, ¿no? Pero lo que sí que te puedo decir es que mucho trabajo, pero disfruto, ¿eh?
Probablemente es que tienes una mente enfocada, como nos compartes en el libro, que ahora hablaremos de ello, ¿no? Y claro, tú tienes como dos, si quieres, dos mundos, ¿no? Un lado profesional, una carrera pues espacial, ¿no? De investigación, de innovación, y por otro lado, una parte más introspectiva, ¿no? De entender cómo funciona nuestra mente, cómo pensamos, cómo puede ser nuestro día a día. ¿Cuándo se despierta un poco esa parte más introspectiva, ¿no? ¿Y qué te lleva a querer divulgar sobre el tema? Pues mira, se despertó, como te comentaba antes, con 7 años de edad. Luego tuve más experiencias, pero esa búsqueda nunca cesó. De alguna manera, como parte de esa búsqueda para entender esa experiencia, porque yo había sentido algo, había sentido que eso que yo veía en el espejo, yo no soy solo eso, sino que yo soy el que tiene eso. Claro, eso te lo puedo explicar ahora de alguna manera con mis palabras. Yo antes no lo podía explicar siendo un niño, pero inicié un proceso de búsqueda y todo me fue llevando sobre todo primero al mundo material. Y en el mundo material, por supuesto, me llevó a la ciencia. Y la ciencia para mí es apasionante, es lo mejor que tenemos para explicar todo lo que ves en el mundo visible, en el mundo tangible. Lo que pasa es que llegó un punto en que me di cuenta de que eso no explicaba todo lo que yo buscaba y necesitaba ir más allá de la parte material, ¿no? Entonces es cuando me atreví ya a dar el salto a hacer casi en paralelo una especie como si hiciera una tesis doctoral secreta, ¿no? Que no quería que impactara, ¿no?, mi carrera científica. Pero yo estaba estudiando al mismo tiempo todo ese tipo de temas, filosofías de orientales y de otros tipos, antiguos filósofos, cábala hebrea, 25 años llevo de estudio con esos temas, el tarot, las ciencias herméticas, religiones comparadas, etcétera. Bueno, un montón de temas que me han apasionado y que me han inspirado y me han llevado a mi búsqueda interior, y con todo eso, con los conocimientos que yo tengo y sobre todo con mucha meditación y revelación interior, pues yo he llegado a mis propias verdades sentidas, vividas y luego expresadas con mis palabras y de la manera más práctica que puedo como ingeniero que soy, ¿no? Y lo que he intentado siempre, siempre, siempre es saber más y más, pero para compartir más y más, porque eso para mí solo no sirve. O sea, si me lo quedo yo solo, eso es un fracaso. Si una cosa a la que yo llego puede ayudar a otras personas y me la quedo yo, estoy haciendo mal a mí y lo estoy haciendo mal a la humanidad. Y ese jamás ha sido mi intención. Así que yo lo que he intentado siempre es compartir, ¿no? Pues de ahí vino, pues fíjate, ya son casi 1500 charlas hasta la fecha impartidas. He pasado la vida dando conferencias en los últimos casi 30 años. Me he pasado pues el tiempo escribiendo, primero de manera un tanto hermética, pero luego ya hice la tesis doctoral y digo, ahora ya voy a compartir abiertamente, yo no tengo ningún miedo. Y empecé a lanzar libros de crecimiento personal y fíjate, ya llevamos 22. Oye, ¿y cómo reaccionan tus compañeros científicos, ¿no? Porque es verdad que ha habido un momento donde había un poco una escisión de decir, oye, todo lo basamos en la ciencia, ¿no? Y esa parte más, no sé si quieres llamarle introspectiva, espiritual, se dejaba un poquito de lado. ¿Cómo Sí. reaccionan ante estos mensajes? ¿Crees que ha habido un cambio un poco de mentalidad y que cada vez somos más abiertos a decir, oye, hay cosas que no somos capaces de explicar y quizá vale la pena mirar hacia adentro? Pues mira, ha sido siempre con mucho respeto. Porque bueno, primero cuando no era el momento de hablar, yo no hablaba. Yo lo hacía, trabajaba mucho, muchísimo, pero de una manera más hermética, digamos, y ayudando a quienes de verdad querían esa ayuda. Cuando empecé a compartir de manera muy abierta, lo único que vi es respeto. Respeto y lo comprendo, ¿no? Porque quienes te conocen saben que de quien están hablando es una persona que hace las cosas con seriedad. O sea, que no se van a esperar el típico vendehumos o no sé, que te está intentando vender la moto, pero que se está intentando llenar los bolsillos o cosas de ese tipo, sino que saben primero que se trata de una persona honesta, seria y que sabe de lo que habla y que habla de lo que sabe. Y eso genera el respeto que creo que es merecido. Y yo lo he sentido siempre, siempre así, ¿no? Y luego además también con ese respeto incluye que cuando uno es profesional es verdaderamente profesional. Y la profesionalidad incluye saber separar las cosas. Cuando tú estás en una profesión científica y estás haciendo ciencia, te dejas todo lo demás fuera. Tú no te vas a sacar una carta natal, ¿no? En mitad de una discusión científica, evidentemente, ¿no? O a ponerte a hablar sobre el tarot o sobre el árbol de la vida de la cábala, ¿no? Estás haciendo ciencia, con rigor, con seriedad. Y yo soy una persona muy rigurosa en ese aspecto. Ahora, eso a mí no me impide en absoluto que cuando yo me quito mi casco de científico puedo perfectamente estudiar los temas que yo quiera, como lo hacía Newton. Newton pasaba más tiempo estudiando temas como la alquimia, la cábala, hizo una traducción al latín del Zohar, por ejemplo. Pues pasó más tiempo en eso que en la ciencia, a pesar de que creemos lo contrario. Así que bueno,
Es perfectamente compatible. Y yo lo que siempre he hecho es la ciencia y la espiritualidad, las he acercado, pero nunca las he mezclado. Las pongo a cenar en la misma mesa, pero cada una come de su propio plato. Esa es para mí la clave. Y esa es la forma respetuosa de aproximar esos temas, de no crear confusiones innecesarias porque ya hay demasiadas y de conseguir más aclarar que confundir, ¿no? Hoy en el libro nos dices, cada vez que alguien alcanza una mente concentrada, el mundo se salva un poco más. ¿Nos Es puedes verdad. explicar esta idea? ¿Qué quiere decir? Y tanto. Cuando decimos que el mundo no se salva, quiere decir que alguien está haciendo daño al prójimo, ¿no? Solo puedes hacer daño al prójimo si sigues los dictados del ego, ¿verdad? Si sigues los dictados de esa voz interior, de ese yo inferior que crea una imagen mental de separación y te hace sentir separado del resto de la humanidad, solo esa voz y esa idea te pueden hacerle daño al prójimo. Sin embargo, si tú te sientes unido a todo y a todos, es imposible que le puedas hacer daño al prójimo. Porque ¿cómo le vas a hacer daño a algo que tú consideras que eres tú? Si tú te sientes la humanidad entera, jamás le harías daño a nadie, ¿verdad? Porque sería hacerte daño a ti mismo. Bueno, cuando tú alcanzas un estado de mente concentrada, tu mente está en el ahora. En el ahora no existe sitio para imágenes mentales de separación ni de cualquier otro tipo de razonamiento, simplemente existe el ahora. Y ahí no hay sitio para eso, ahí solo hay sitio para la unidad. Así que cuando una mente está concentrada, se está convirtiendo en un agente de la unidad y no en un embajador del ego. Se está convirtiendo en un vector que conduce hacia unir y funciona desde la única fuerza que une, que es el amor universal. Y no hace caso a la fuerza que separa, que es la fuerza del ego, y que bueno, que viene de esa voz interior, de esa imagen de separación y de esa falsa separatividad que tanto nos engañan a los seres humanos. Así que la concentración, ojalá todo el mundo, ¿no?, practicara la concentración. Qué distinto sería el mundo. También dices que todos tenemos la capacidad de tener una mente concentrada, pero que la hemos perdido. ¿Cuáles son las causas, no? Y no sé si puedes compartir alguno de los ejercicios que nos das en el libro para empezar a Claro. ganar esa mente concentrada. Sí, la verdad es que lamentablemente, más que entrenar, el problema es que nos hemos desentrenado, ¿no? O sea, nacemos con la mente ya concentrada y con una capacidad de concentración increíble. Basta ver a un niño pequeñito jugando en su mundo, nada le perturba, solo existe lo que está jugando, es increíble. Pero sin embargo, fíjate, pasan los años y ¿qué pasa? Empieza a aparecer esa sensación de yo separado de los demás, empieza a aparecer esa identidad, ese ego, que hasta cierto punto es sano como personalidad, pero el problema viene cuando nos identificamos con él y creemos ser ese ego, ¿no? Nos creemos ser el vehículo y nos olvidamos de que en realidad somos el conductor y el vehículo es un mecanismo, ¿no?, para ser conducido por el conductor. Ahí vienen todos esos problemas. Ese ego nos empieza a perturbar, a distraer. En vez de usarlo para lo que está, que es útil, lo usamos para separar, para hacer daño, etcétera, para complicar la mente, y cada vez más esa mente agitada se va desentrenando. Es decir, la vamos entrenando en el sentido opuesto. La entrenamos en vez de para estar concentrada, para estar distraída, ¿verdad? Y encima estamos en contacto con un mundo material que no es malo de por sí, pero sin embargo cometemos el error de crear apegos a ese mundo, creamos ataduras, y el mundo material es ruidoso, cambiante, transitorio, por definición. Todo ese ruido exterior, si creamos cadenas, se convierte también en ruido mental interior, y todo eso pues te va desentrenando todavía más. Y si le añades ya los estímulos que cada vez más hay, ¿no?, a nivel mental y emocional, con las redes sociales y demás que nos bombardean por todas partes, pues si tú no sabes gestionar eso, y la mayoría de seres humanos pues no somos perfectos en eso, evidentemente, pues todo eso genera agitación adicional. Así que estamos desentrenados por todas partes. ¿Qué solución hay? Pues hay que retornar, no hay que crear una situación nueva que se llama concentración. Hay que volver a lo que ya nos pertenece por derecho y de lo que nos hemos separado, que es ese estado de concentración natural. El entrenamiento es para eso, no es para crear algo nuevo, sino para resolver el problema que nos ha separado de lo que ya tenemos, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a técnicas, la verdad es que hay muchas, ¿eh? El libro es todo un manual, y en el libro además vas a encontrar cómo practicar la concentración de 1000 formas, ¿eh? Con la respiración, vas a entender cómo practicarlo con colores, con sonidos, con símbolos, cómo usar la concentración para mejorar la memoria, para mejorar la capacidad de visualización, de 1000 maneras. Pero yo recomiendo a quien no ha practicado nunca y quiere empezar a silenciar su mente, una forma maravillosa de hacerlo es utilizando la respiración.
y aprendiendo a contar respiraciones, como se hace en algunas escuelas budistas, por ejemplo. Técnica sencilla, pero te pones a hacerla y ya ves que no es tan sencillo. Es tan sencillo porque no estamos entrenados para eso, estamos súper desentrenados, ¿no? Hasta algo tan sencillo como contar respiraciones nos cuesta, ¿verdad? Simplemente te buscas un lugar donde puedas estar 2 minutos, que no te moleste nadie. Eso cada cual lo encuentra, ¿eh? La vida de cada uno es diferente, las circunstancias son distintas, pero si quieres encontrar 2 minutos, los encuentras. Cierras los ojos, se puede hacer sin cerrar los ojos, pero yo recomiendo cerrar los ojos, y te centras en la zona abdominal. Dejas que la respiración vaya al ritmo que ella quiera, que ella sabe hacerlo sola, y cada vez que el abdomen se expande, con la mente cuentas 1, 1. Cuando se contrae cuentas 2, 2. Cuando se vuelve a expandir cuentas 3, 3. Y sigues así sin límite. Si pierdes la cuenta quiere decir que te has distraído, no pasa nada, vuelves a dar la atención al abdomen y empiezas a contar desde 1 y lo haces un par de minutos. Esto si lo repites, esto es magia. La concentración es todo un gimnasio, ¿eh? Es todo un gimnasio. Y en un gimnasio hay pesas. Las pesas en la concentración son las distracciones. Van a aparecer. Así que vas a perder la cuenta seguro alguna que otra vez. No pasa nada. Forma parte del ejercicio. Y sabes que en los gimnasios también hay distintos ejercicios para distintos músculos, ¿no? Pues en el ejercicio de la concentración trabajas como mínimo 3 músculos distintos. El primero, tienes que hacer un esfuerzo para quedarte en una sola cosa. En este caso, por ejemplo, en el abdomen. Y tienes que quedarte ahí. Eso es un ejercicio de fuerza, ¿eh? Es como levantar, como hacer halterofilia, no sé, como levantar para arriba un peso fuerte, ¿no? Pero luego hay otro ejercicio que no es de fuerza, pero requiere mucha energía. Y es estar muy alerta para que cuando te distraigas, pillarlo lo antes posible. Ese es otro ejercicio importantísimo. Y hay un tercero. Cuando te has distraído y te das cuenta, tienes que volver de nuevo a concentrarte. Volver al abdomen, por ejemplo. Y eso es como cuando bajas una pesa, volverla a subir. Requiere fuerza y cuanto más tiempo estés ahí abajo, más te va a costar luego volver a subir, ¿verdad? Pues es todo un gimnasio interior. Entrenas el músculo de la concentración, pero recuerda, como es dentro, es fuera, como es fuera, es dentro. Ese trabajo que tú haces dentro te va a cambiar a ti por dentro, pero también va a cambiar lo que vives ahí fuera y va a cambiar el mundo sin ninguna duda. Por eso insisto en esto de que cada vez que una persona se concentra, el mundo se salva un poco más. Te salvas a ti mismo, de ti mismo, para después poder salvar al mundo de sí mismo. Sin duda hay un cambio importante, pero como decías, parte de dentro hacia afuera, ¿no? Y luego eso se transmite y se comparte. Me llamaba también la atención, ¿no? Dabas un ejercicio de imaginarte, por ejemplo, la Torre Eiffel e intentar aguantar. Decía, oye, si llegas a 20 segundos con esa capacidad, ya es un súper logro, ¿no? Tal y como estamos a día de hoy. Y luego también me llamó mucho la atención que decías, oye, tu ego quiere que tu mente no esté concentrada, ¿no? Es decir, quiere que tengas 1000 estímulos. ¿Cómo podemos domar o gestionar? No sé si más quizá la palabra sea gestionar nuestro ego para que no nos domine. Sí, lo que has comentado yo lo mantengo y lo digo, pero lamentablemente hay gente que no lo interpreta correctamente porque no ha entendido el mensaje. Es muy fácil no entenderlo, ¿eh? Hay gente que dice, no, es que hay toda una escuela que dice que el ego es malo y es tu enemigo y tal. Yo no digo eso, no lo he dicho jamás, ni siquiera lo digo en este libro ni lo digo en ningún otro. Quien ve eso en estas palabras, por ejemplo, que acabas de decir, no ha entendido el mensaje. Quizá otras personas lo digan, yo no lo digo. El ego no es malo ni es bueno. El ego es un mecanismo que ata al alma al mundo material. Es una cadena de vehículos que en espiritualidad se suele llamar personalidad. La personalidad es un vehículo al servicio del alma. Quien tú eres, el pensador de tus pensamientos, quien siente lo que tú sientes, quien experimenta lo que tú experimentas, necesita un vehículo para hacer eso, para conectar con el mundo de la materia, que le está todavía lejos. Y ese vehículo es el ego personal. Llámale personalidad si quieres. No es malo ni es bueno, simplemente es un mecanismo. Lo que sí que es malo es cuando tú te identificas con él. Porque para funcionar, el ego necesita una idea de separación. Lo basa todo en la separación. Si tú lo utilizas a tu servicio, al servicio del alma, entonces no hay problema. Pero si tú te identificas con el ego, entonces te olvidas de quién eres y te conviertes en un agente de la separación. Y es ahí donde está el problema. Para poder tener esa imagen de una separación y para poder mantenerte agarrado a ella, el ego necesita mantener tu mente distraída. Es la única forma, necesita utilizar la mente. Y ese mundo del apego al ego es un mundo de la mente agitada.
Por eso la concentración te ayuda a salir de ahí. Es la forma de entenderlo. O sea, no se trata de destruir al ego, en absoluto. Se trata de ponerlo a trabajar al servicio de quien tú eres en realidad, que es muy diferente. A veces, a veces a mí me han dicho, es que te miro y veo un maestro. Yo le he dicho, y yo te miro y veo otro a ti también. Y cada vez que miro a una persona veo un maestro. Lo que pasa, ¿qué ocurre? Que está el maestro que está dentro y luego está la máscara que hay delante, que la máscara que hay delante es el ego. Si el ego es una máscara transparente que se pone al servicio del alma, tú ves directamente el alma, tú ves el maestro. Y dices, wow, qué maestro. No es que la maestría no está en la máscara, la maestría está detrás de la máscara. Si la máscara se pone al servicio de lo que hay detrás, la máscara transmite lo que hay detrás. Pero el problema que hay es que la mayor parte de la gente se identifica con la máscara y deja de lado lo que hay detrás. Ese es el mensaje. Perfecto, oye, queda claro. Yo por eso decía lo de gestionarlo, ¿no? Porque no es eliminarlo, ¿no? Es gestionarlo de una forma, ¿no? que sume. Claro, todo esto, al final, oye, está muy bien, pero luego lo que decías, ¿no? Vivimos en un mundo material físico. Y a mí me gustaría saber, oye, en un momento vamos a poner un escenario que nos pueda pasar a todos, ¿no? Estás un día en tu trabajo, hay un conflicto de intereses, ¿no? Tú quieres una cosa porque piensas que es lo mejor para tu proyecto y hay otro equipo, otra persona que piensa que no y se genera un conflicto. ¿Cómo podemos gestionar esto de una forma óptima, ¿no? Usando esa mente enfocada? O te diría, ¿cómo lo gestionas tú? Porque me imagino pues, que también te encuentras, ¿no? Como todas las personas, de vez en cuando en una situación que dices, bueno, pues ahora me toca aprovechar todos estos skills que tengo para gestionarlo distinto. ¿Cómo lo estás haciendo? Bueno, ahí hay dos facetas, hay dos puntos que aclarar. Primero está la organización en sí, una organización que trabaja bien, con muy altos estándares de profesionalidad y de seriedad, tiene las herramientas para que haya muy poco sitio para que pase eso. Cuando se abordan, por ejemplo, temas de tipo científico o temas lógicos, en general todo lo puedes llevar al final a la razón, y se hace sobre un marco en el que las personas trabajan de manera impersonal, o sea, no se busca culpar, no se busca culpables, sino que se buscan soluciones. Si hay una mentalidad, hay una cultura, hay un marco para trabajar correcto, unos procesos muy bien establecidos, hay muy poco sitio para que esos conflictos ocurran. Pero cuando ocurren, también está en la parte de, bueno, de esas habilidades más blandas que hay, de también pues aportar, primero, empatía. Eso todo ser humano, trabaje en lo que trabaje, tiene que desarrollarla. Hay que aprender a ponerse también en el lugar de las otras personas. No necesariamente vas a compartir, ¿no? lo que piensen, pero tienes al menos que intentar entenderlo, ¿no? Luego también tener compasión. La compasión, no hay que ver las relaciones profesionales como algo serio y duro, donde hay que ser matones, donde no hay que tener sentimientos. No. Eso es un gran error. También la flexibilidad, aprender a ser flexible. Cada vez más los proyectos a nivel internacional en todos los dominios se van haciendo más rápidos, más ágiles, y la flexibilidad cobra un valor más grande. Después, aprender a comunicar, obviamente. La comunicación es importantísima. Todo eso, todas esas habilidades ayudan. Pero ahora, a margen de todo eso, a nivel personal, da igual que sea en un trabajo de un tipo, en un trabajo de otro, en un área, en otro área, yo no entro en nada particular. Hagas lo que hagas, si tú quieres prepararte bien interiormente para que esas situaciones afecten lo menos posible a ti, a otras personas y que haya la mayor armonía posible con otros seres humanos, hagas lo que hagas, tienes que trabajar dentro de ti y el trabajo que tienes que hacer es el trabajo de la concentración. Sin ella no puedes. Igual que cuando la gente enseguida dice, no, es que mi vida no la consigo llevar hacia ninguna parte. Y vamos a ver, para llevar algo hacia alguna parte tienes que tener un volante, ¿no? O sea, tienes que marcar una dirección y llevar ese algo hacia esa dirección. Para llevar algo hacia una dirección tienes que poner tu atención a donde quieres ir, ¿no? Y entonces pones tu energía en esa dirección y vas en esa dirección. Tú no puedes conducir un coche hacia Barcelona si estás pensando en ir a Madrid, ¿no? Pues algo así, ¿verdad? Entonces, la cuestión es, necesitas una habilidad que te permita dirigir tu atención mental voluntariamente hacia objetivos concretos y mantenerla ahí, porque de esa manera vas a estar dirigiendo toda tu energía hacia esos objetivos concretos, y hacia donde mantienes tu energía la mayor parte de tu vida es hacia donde llevas tu vida. Ese poder
es la concentración mental, exactamente ese. Así que la solución a todos los problemas para quien no consigue llevar su vida en la dirección correcta se reducen a una sola cosa, la concentración. O si me apuras, puedes decirme 20.000 métodos con 20.000 nombres y lo que sea, pero si no se practica la concentración no van a funcionar, es imposible. Porque una mente que no sabe llevar la atención hacia objetivos concretos no puede llevar la vida hacia objetivos concretos, así de simple. Oye, no puedo resistirme a hacerte una pregunta aprovechando que eres físico, que trabajas en temas espaciales y que además tienes todo este trabajo interior. ¿Vivimos en una simulación? Hay gente que dice eso, ¿verdad? Y, hombre, desde luego, si empezamos a hacer peliculitas de Matrix y cosas de esas, bueno, yo, el que quiera pensar todas esas cosas, yo lo respeto y tal. Y luego hay gente que habla de la Matrix, no sé qué. Claro. A mí como analogía, o como no, como tomar prestadas palabras de una película y llevarlas un poco a temas filosóficos, pues tampoco me parece mal, ¿no? Lo respeto, quiero decir, ¿eh? Pero vamos, yo tengo una visión de las cosas, me gusta poner las cosas un poquito más claras, no confundir, no hace falta crear vocabularios nuevos, ¿no? Sino que se trata de simplificar. Y evidentemente lo que está claro es que somos un ser dual, ¿eh? O sea, nosotros tenemos una parte física, material, en contacto con la materia, y luego está la parte espiritual que hay en nuestro interior. Hay esas dos caras, ¿no? Lo que ocurre es que vivimos identificados, volcados en el mundo exterior, hasta el punto de creer que la única realidad que existe es la que hay ahí fuera. Y nos olvidamos de toda la gran realidad que hay ahí dentro. O sea, vivimos en el mundo de las apariencias, ese 10%, si me apuras, que es el mundo de las apariencias, y nos dejamos de lado el 90%, que es el mundo de los significados detrás de las apariencias, que le da sentido a todo eso. O sea, tomamos un árbol y nos quedamos solo con la sombra, pero ¿qué pasa con el resto del árbol? ¿Lo dejamos estar? O cuando plantas una semilla, la riegas, y pasa el tiempo, ahí no ves nada, pero aparece un día una flor, ¿no? Tú dices, vale, aquí hay una flor, pero realmente eso es todo. Lo que ves ahí fuera, la flor, eso es lo más pequeño de todo. Lo que hace que esa flor exista ahí, lo más grande de toda esa flor está debajo de la superficie. Y sin embargo lo estás dejando de lado. Si algo nos han enseñado los sabios del pasado, es que a todo en la espiritualidad hay que darle la vuelta. No te quedes solo con lo tangible, no te quedes solo con el mundo visible. Detrás de todo lo visible hay una inmensa realidad invisible que es la que le da sentido. Detrás del mundo de las apariencias está el mundo de los significados. Si agarras un tarot y vas a ese famoso ahorcado, que tanto miedo da a la gente, yo digo, pues fíjate qué tontería tenerle miedo al tarot, ¿eh? Digo, pues si los que hicieron esas figuras eran cachondos totalmente, eran unos guasones. Ese ahorcado, ¿acaso está ahí para que lo ejecuten? Si buscáis en internet ese arcano, ya verás que es un señor colgado de un pie, ¿sabes? Boca abajo, o sea, que imagínate cómo lo van a matar. Y además está iluminado y se está marcando una posturita y tal. Está ahí cómodo el hombre. Lo que nos están diciendo, entre otras cosas, es que hay que dar la vuelta a las cosas. Si tú quieres alcanzar esa iluminación, tienes que ver en el otro lado, tienes que dar la vuelta, tienes que invertir, ¿eh? Y además, ese arcano, ya que lo he mencionado, está suspendido. Y el sentido de suspensión nos lo están transmitiendo también los sabios del pasado. Si quieres alcanzar la iluminación que tiene ese ahorcado, que tiene la cabeza con un aura de iluminación, tienes que aprender a suspender. ¿Pero a suspender qué? Pues a suspender la actividad mental voluntaria. Porque entre un pensamiento voluntario y el siguiente es donde se encuentra el pensador de tus pensamientos. Es ahí donde se encuentra esa iluminación. Así que, ¿vivimos en una simulación? Depende cómo lo quieras mirar. O sea, la realidad, por supuesto, tú la adquieres a través de los sentidos y pasa por muchos filtros. Y tú construyes luego tu propio mapa de ese territorio. Pero, ¿vivimos en una simulación controlada por no sé qué en tal? Eso ya ahí no entro, no me meto, y yo no creo que nadie esté controlando ninguna simulación ni ninguna historia. Pero lamentablemente, quienes viven identificados con el plano material, por su propia decisión, están viviendo en una especie de simulación limitada, porque se están limitando solo a la parte visible de la realidad y se están perdiendo todo lo demás donde encontrarían todas las soluciones a los problemas de ese mundo material, vaya que sí. Lo que sí está claro es lo que decías, ¿no? Que primero de dentro hacia afuera, ¿no? Y ahí quizás si se proyecta esa simulación, la proyectamos desde dentro. Nos hemos pasado del tiempo, nos queda la última pregunta, Félix, y es saber a ti quién o qué te inspira. Pues a mí, mira, personajes exteriores y demás, maestros de sabiduría, etcétera, jamás he tenido ninguno individual o particular que diga esta es la fuente de inspiración de mi vida. De todos he aprendido, hasta de los que menos me han gustado, ¿eh?
hasta cuando he agarrado algún libro de algún supuesto maestro de sabiduría y he leído y he visto cosas y he dicho, bueno, esto me convence, esto, aquí te podría hacer yo un libro, una tesis en contra de algunas cosas y tal, y tendríamos mucho para discutir, pero aún así he aprendido, siempre he aprendido. Hasta de la gente que menos me pueda inspirar, he aprendido siempre algo. Ahora, si me tengo que decir quién ha sido mi maestro no es un maestro humano, mi maestro es mi maestro interior. Jamás me he arrepentido de hacerle caso a esa voz interior, jamás. Es la que más me ha enseñado, ¿eh? Todo lo he aprendido de ahí dentro realmente, ¿eh? Los libros me han dado cáscara, pero el significado de verdad me lo ha dado lo que viene de ahí dentro. Fantástico. Oye, pues nos quedamos con esta idea. Vamos a ver si todos somos capaces de escuchar ese maestro interior y lo que decías, ¿no? De estar un poquito más adentro para después vivir afuera mucho mejor. Yo creo que Edu está en el camino, está trabajando esa mente concentrada, ¿verdad, Edu? Sí, yo le voy diciendo a mi maestro interior que deje de estar un poquito de fin de semana también, ¿eh? No, pero bromas aparte, la verdad es que sí, al final está bien inspirarse en lo que te rodea, está claro, la vida está llena de aprendizajes y de gente maravillosa de la que aprender, yo creo que para muestra un botón hoy con Félix Torán, pero también, oye, no menospreciar lo que uno lleva por dentro, ¿no? Que al final es una vida pues de aprendizajes. Uno es el manual de sí mismo, ¿no? El que se ha ido forjando a lo largo de su vida. Exacto. Así que nos quedamos con esta maravillosísima reflexión en esta charla que, como os decíamos, prometía, y además pues con un invitado como es Félix Torán, a quien le deseamos toda la suerte del mundo y evidentemente le invitamos a que vuelva cuando quiera. Muchas gracias, ha sido un placer. Y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza? Pues como siempre, gracias por estar aquí. Como decimos, cada vez somos más, así que os animamos a que os suscribáis, a que nos recomendéis si no lo habéis hecho todavía. Recordaros el reto líder. Soy un anciano que ha conocido muchos problemas, pero la mayoría de ellos nunca sucedieron. Esto nos decía Mark Twain hace ya unos cuantos años, así que esta semana vamos a aplicar esta idea de Mark Twain y vamos a asumir que todos esos problemas que están en nuestra mente pues no van a suceder nunca y además si podemos, hoy vamos a tener la mente enfocada en aquellas cosas que son importantes y nos ayudan a vivir mejor. Feliz semana a todos y la próxima más lunes inspiradores. Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube.